Bueno, nosotros queremos ahora volver la atención al llamado irresistible. Y recuerdo ahora la unidad dentro de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquellos a quienes el Padre eligió, le dio al Hijo y encargó al Hijo a venir a este mundo para dar su vida por estos mismos dados. Y es precisamente estos mismos dados que serán atraídos por el Espíritu Santo, y que serán regenerados por el Espíritu Santo, y que se les dará el don del arrepentimiento y la fe, y que serán traídos al reino de Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu, la salvación trinitaria, todos obrarán hacia el objetivo común de salvar a los que fueron elegidos. Así que vamos a volver atrás del Evangelio de Juan una vez más, y yo quiero que ustedes mire conmigo en Juan capítulo 1, versículo 12. Este es un texto que seguiremos refiriendo. Habla de la depravación total del hombre, se refiere a la elección soberana, pero también habla ahora a la regeneración soberana. La regeneración soberana. Noten conmigo en Juan 1, 12 y 13. Juan 12 es la libre oferta del Evangelio. A todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora la pregunta, ¿cómo es que los que creen en su nombre llegan a creer en su nombre? ¿Cómo es que los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, cómo es que han llegado a recibir a Cristo? El versículo 13 es la explicación. El versículo 13 es el pensamiento profundo de Dios con respecto a cómo es que alguien va a recibir a Cristo, que alguien llegue a creer en su nombre. Así que en el versículo 13 se comienza diciendo, los que han sido engendrados. Ahora tenemos que entender el contexto es espiritual. Él no está hablando acerca del nacimiento físico, él está hablando del nacimiento espiritual. Es la doctrina de la regeneración. La regeneración es la vida de Dios en el alma de un hombre. La regeneración es recibir un corazón nuevo, una mente nueva, una disposición, nuevos sentimientos, nueva voluntad, nueva vida, nueva naturaleza, según a los Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosa más gloriosa es nacer de nuevo? Ahora, como lo describe el nuevo nacimiento, tenga en cuenta 3 aspectos negativos y uno positivo. Los 3 negativos empiezan con no, ni y ni. Y luego el positivo comienza con si no. Así que, he aquí cómo no es que una persona nace de nuevo. No es de sangre. Ahora, cuando se dice no de sangre, está hablando de un linaje físico, biológico o una descendencia. En otras palabras, no solo porque usted nació en una familia de creyentes, no significa automáticamente que usted está en el reino. El hecho de que su abuelo era un diácono en la iglesia, o sus suegros son, o su familia en algún lugar tiene un pastor, o un misionero, eso no quiere decir que usted está en el reino de los cielos. Esto no es por un derecho de nacimiento en el sentido del nacimiento físico. Y luego dice en el segundo lugar, ni de la voluntad de la carne. Eso significa que no es por los esfuerzos humanos, no es por obras humanas. No poniendo el hombro en el arado y tratando de hacer las cosas que ganan méritos delante de Dios. Esta es la voluntad de la carne. Y luego, noten aquí el punto demoledor, el tercer negativo, ni de la voluntad del hombre. Porque la voluntad del hombre está esclavizada al pecado, la voluntad del hombre está esclava de Satanás, la voluntad del hombre está espiritualmente muerta. No puede ser de la voluntad del hombre, no se origina en la voluntad del hombre. No puede, porque la voluntad del hombre está en esclavitud. Pero noten aquí el sí no. Todo depende del sí no. Aquí está el positivo. Aquí está el lado divino. Aquí está cómo llega a suceder. Sino de Dios. Sino de Dios significa nacer de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. No se basa en algo bueno previsto en el hombre. No se basa en algo intrínsecamente bueno en el hombre, sino simplemente por la elección soberana de Dios. Aquellos
esos son los que han nacido de Dios. Y aquellos que son nacidos de Dios son aquellos que han sido engendrados por el Espíritu Santo. Ahora bien, eso nos lleva a un punto teológico muy importante. La diferencia entre la renovación y la regeneración monergista y la regeneración sinergista. Regeneración monergista, mono significa uno, y eso significa que solo hay un agente que es activo en el nuevo nacimiento, la regeneración monergista, y ese uno es Dios. La regeneración sinergista significa, sin significa S-Y-N, significa una unión. Hay dos agentes, Dios y el hombre. Y en la sinergista, que es la posición arminiana, Dios y el hombre tienen cada uno un voto decisivo o de veto. Ambos tienen que decir que sí. A veces dicen algo como esto: Dios vota por usted, el diablo vota en contra de usted, usted tiene el voto decisivo. Bueno, esto puede encajar en una calcomanía en un carro, pero eso no es extraído de las Escrituras. Ellos dicen que Dios está de su lado y ahora usted tiene el voto decisivo. Y si le dijere o le quiere decir sí a Dios y está de acuerdo con Dios que le dice que sí a usted, entonces se produce la salvación, pero el voto de veto lo tiene usted y usted puede cancelar lo que es la voluntad de Dios para su vida. Esa es la regeneración sinergista. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre deben unirse. Quiero que lean conmigo este versículo una vez más y díganme ustedes, ¿esta es una regeneración monergista? ¿Es esta una regeneración sinergista? ¿Es este Dios y la voluntad del hombre que trabajan en armonía juntas? Y Dios espera, Dios está en el cielo, que va y viene retorciéndose las manos, esperando a que alguien le reciba. ¿O es solo la voluntad de Dios, por el poder del Espíritu Santo, lograr la regeneración? Bueno, vamos a ver el versículo 13 una vez más. ¿Qué dice la Biblia? Los cuales son engendrados no de sangre, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mi amigo, este es un caso de anotación segura. Esto es claro como el cristal. La regeneración es monergista. Hay un agente y hay solamente un agente. Déjeme ponerlo de esta manera. Cuando usted nació físicamente, ¿qué parte jugó en eso? ¿Le permitieron seleccionar quiénes fueron sus padres? ¿En qué momento de la historia iba a vivir? ¿Qué parte del país se va a criar? ¿Elegir su género? ¿Elegir su color de pelo? Quiero decir, ¿fue usted parte en todas esas decisiones sobre su nacimiento físico? Por supuesto que no. Eso fue físicamente monergista. Todo fue de Dios. Fue Dios quien determinó todas estas diversas facetas de nuestro nacimiento físico. Y así es espiritualmente también. Si Dios es el que tiene, Él es el único agente para llevar esto a cabo, el milagro de nuestro nacimiento nuevo. Ahora, rápidamente quiero mirar Juan capítulo 3, que realmente realiza un seguimiento de esto. Quiero que se dé cuenta de que en Juan capítulo 3, noten, hemos visto en estos versículos, ya en el versículo 3, yo os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Yo digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, y por cierto, esa agua no se refiere a las aguas del bautismo. Esa agua es una metáfora para el Espíritu Santo. De hecho, hay dos metáforas, agua en el versículo 3 y viento en el versículo 8. Jesús es un maestro de maestros y Él está diciendo el nuevo nacimiento por el Espíritu es como el agua y el viento. El agua nos lava, nos limpia y el viento es irresistible, es incontrolable. El Espíritu sopla de donde Él quiere. Eso es lo que el versículo 8 dice. El viento sopla de donde quiere. Usted puede escuchar el sonido del mismo, pero no sabe de dónde viene, hacia dónde se dirige. Así es todo que es nacido de Dios, del Espíritu. Ahora escuche a James Montgomery Boyce. Está claro que Dios usa esta imagen del nuevo nacimiento porque es la única muestra de que la iniciativa se encuentra con el Padre por completo y no con el Hijo o la hija.
¿Qué tuvo que ver usted con su nacimiento? Él está hablando acerca de su nacimiento físico. Ha dicho que le gustaría ser un niño y haber nacido del señor y la señora Smith. Parece una buena pareja. Ha dicho usted, me gustaría ser una chica de 5 pies 6 pulgadas de altura y tener pelo rubio. Por supuesto que no, razona Boyce. Usted no tuvo absolutamente nada que ver con él. En lugar de eso, su padre conoció a su madre y entre ellos le produjeron a usted. Y solo se dio cuenta usted de lo que había sucedido después. Es evidente, por tanto, que cuando Dios usa esta imagen, lo hace para mostrar que solo Él, que es monergista, solamente Él es responsable de su salvación. Y usted cree solo porque Él primero creó la vida en usted para entonces poder creer después. Amados, nuestra salvación es del Señor. No es de nosotros, es del Señor. No es nosotros y el Señor, es del Señor solamente. Hablamos de las solas y podríamos añadir otra sola, que es solo Dios. Y es Dios quien ha engendrado nuestro nuevo nacimiento. Y hemos sido concebidos por el Espíritu Santo. En el seno de nuestro propio corazón hay una nueva vida que se ha creado en nosotros. Y Él ha dado el don de la fe y el arrepentimiento. Por lo tanto, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por lo tanto, toda la gloria va a Dios por nuestro nuevo nacimiento y por nuestra entrada en el reino de los cielos. Seamos de los más fervientes en nuestra alabanza a Dios por lo que Él ha hecho en las profundidades de nuestra alma, al traer un nuevo nacimiento dentro de nosotros. Vamos a continuar caminando por el Evangelio de Dios y extraer juntos estos versículos diversos en el llamado irresistible de Dios. Y he aquí por qué esto es tan importante. ¿Recuerdan cuando nos fijamos en la depravación total, la corrupción radical, y hablamos de cómo el hombre está atado al pecado y atado por Satanás? De cómo está espiritualmente ciego y no puede ver, que está espiritualmente sordo y no puede oír. Él está espiritualmente muerto en sus transgresiones y pecados. La pregunta obvia para todos nosotros hacernos es, si eso es verdad, y de hecho lo es, si la voluntad del hombre está ligada a la esclavitud, ¿cómo puede alguno salvarse? ¿Cómo es que alguien puede creer? ¿Cómo puede alguien alguna vez arrepentirse de sus pecados? La respuesta a esto es el llamado irresistible de Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hace en nosotros y por nosotros. Y Dios en su gracia y amor nos permite creer en Cristo. De hecho, incluso nos da el don de la fe y el arrepentimiento y nos trae a Cristo. Tenemos muchos versículos para cubrir y espero que sus dedos y ustedes estén listos para pasar sus Biblias y así estar listo conmigo. Así que vamos adelante. Ya vimos en Juan 1 y en Juan 3, quiero que vengan a Juan capítulo 5, versículo 25. Me encanta escuchar cuando las páginas de la Biblia pasan. Alguien ha dicho que es como el aleteo de las alas de los ángeles, solo oír esas Biblias abriéndose. Pero hay una diferencia en verlo en su propia Biblia y tener una propiedad real de estas verdades en nuestro corazón. Yo quiero hablar de la resurrección espiritual, que el nuevo nacimiento es como una resurrección espiritual. De hecho, se trata de una resurrección espiritual. En Juan 5, versículo 25, Jesús dijo, de cierto os digo, vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Esto es lo que significa venir a la fe en Cristo. Es cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ser levantados de la tumba del pecado y ser resucitados para recibir la vida, hacernos capaces para creer en Jesucristo. Ahora tenemos que entender el orden. No es el creer y nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo y creemos después. Quiero hacerle una pregunta. En Juan capítulo 11, ¿recuerdas cuando Jesús fue a Betania y se paró ante la tumba de Lázaro? Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. ¿No tuvo Jesús que resucitar a Lázaro antes de que pudiera levantarse?
¿Acaso Jesús no tiene que dar vida al cuerpo muerto de Lázaro antes de que pudiera salir de la tumba? La respuesta es sí. Y así es para aquellos que están espiritualmente muertos. Cuando el Evangelio los alcanza, los muertos no pueden oír. Es solo a aquellos que son vivificados, aquellos cuyos oídos están abiertos, y el nuevo nacimiento está representado aquí por los labios de nuestro Señor como una resurrección espiritual. Déjeme decirle, este es el milagro más grande de toda la historia humana cada vez que alguien cree en Jesucristo. Lo espiritual siempre es mayor que lo físico, y cuando Dios mandó a que todo existiera de la nada, en la creación física, aún tan grande como fue eso, creo que la nueva creación es aún mayor. ¡Qué obra tan poderosa cuando Dios levanta hombres de la tumba del pecado para creer en Jesucristo! Es una obra poderosa de Dios. Por supuesto, el resto de la Escritura lo confirma. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Estando muertos en estos pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Esto es lo que significa venir a Cristo, para ser resucitado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y cuando Él lo hace, le da el don del arrepentimiento y la fe. Déjeme darle un par de versículos sobre este tema. Hechos 11:18, de manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento no tiene su origen en sí mismo. Nosotros no producimos el arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser concedido a nosotros, dado a nosotros como un regalo de Dios. Y se lo da a todos sus elegidos. Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Tanto la gracia y la fe para creer en Cristo. Filipenses 1:29. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo creer en Él, sí, eso ha sido dado, sino también padecer por Él. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe salvadora dentro de ti? Jesús es el autor de la fe salvadora. Y pudiéramos ver muchos versículos más, pero el nuevo nacimiento es una resurrección espiritual. Y no podíamos resucitarnos nosotros mismos a la vida. Dios tuvo que hacerlo para así capacitarnos para responder con la fe salvadora. Quiero que vengan a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, y en este cuarto encabezado tenemos la atracción soberana. Es Juan 6, versículo 37, es uno de los pasajes que hemos visto varias veces, pero hay un elemento que quiero que vean que no hemos abordado aquí. Juan 6:37, Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Pregunta, ¿cómo es que se hacen ellos para venir a Cristo? Porque todos, como ovejas, nos hemos apartado. Cada uno ha seguido su propio camino. No hay quien busque a Dios, ni un solo. Entonces, ¿cómo va alguien a Cristo? La respuesta está en el versículo 44. Y hay una palabra en el versículo 44 que es rica en verdad teológica que quiero que vean más adelante. Jesús dijo, y una vez más, este es nuestro Señor hablando. Él, más que nadie, tenía mucho que decir sobre la soberanía de Dios. Nadie puede venir a mí. Ya hemos hablado de eso. La incapacidad moral y espiritual del pecador a venir y creer en Cristo. Ahora, vean el resto de la frase, a menos que el Padre que me envió no le trajere. Ese es el poder de la atracción de Dios, el Espíritu Santo, para llevar a Cristo a aquellos que son elegidos por el Padre. Esa palabra traer, una palabra críticamente importante, pongan un círculo alrededor de esa palabra en su Biblia, porque eso significa mucho más que atraer, significa mucho más que instar o simplemente
atraer a... No, esta palabra significa literalmente la idea de arrastrar por la fuerza. La palabra fue utilizada para acarrear ladrillos o remolcar una carga pesada. Ahora quiero darles algunos versículos donde se usa la misma palabra griega en el Nuevo Testamento. Y esto le va a dar una imagen clara en el lienzo de su mente de lo que es ser traído. Hechos 16:19 se utiliza cuando físicamente arrastraron a Pablo a la plaza. Ellos literalmente lo apresaron, le echaron mano y lo arrastraron a la plaza, justo antes de que lo metieran en la cárcel. Hechos 21, versículo 30. Fue usada cuando Pablo fue arrastrado fuera del templo para arrestarlo y para sacarlo con fuerza. ¿Y qué de este próximo? Juan 21, versículo 6. ¿Recuerdan después de la resurrección cuando Jesús dice a sus discípulos que vayan a Galilea y allí le esperen? Se suben en el bote y regresan a la pesca. Jesús está en la orilla del mar y está cocinando un desayuno. Recuerdan que Pedro levanta la red y está recogiendo sus redes. Él estaba allí sacando esa red. Ahora Juan dice con cuidado en el versículo, y se había allí 153 peces en esa red, no una pequeña captura. Pedro sacó esa pesada carga con sus fuertes brazos. Él trajo esa pesada red a la tierra. Es la misma palabra que se utiliza a menos que el Padre traiga a la gente a Cristo. Usted puede ver, Dios tiene que vencer su resistencia al Evangelio. Y por supuesto, en el milagro del nuevo nacimiento, Él asimismo les da un nuevo corazón también. No somos traídos zapateando y gritando hacia el reino, porque Él nos da un corazón nuevo al mismo tiempo. Sin embargo, estamos siendo fuertemente arrastrados a una relación salvadora con Cristo. Esta palabra se usa en Hechos 18, versículo 10, de Pedro sacando una espada. Se utiliza también, creo que es Juan 18, versículo 10, perdón. Pedro saca una espada, y Santiago 2:6 se utiliza de físicamente arrastrar a los pobres ante un juez. Aquí está el punto. Creo que debería ser obvio ya para usted, que en la obra del Espíritu Santo no es solo un toquecito de amor que Él da. No es solo un cosquilleo de la oreja o una corazonada. No, se trata de una atracción poderosa, soberana, sobrenatural, irresistible de aquellos del mundo cuyos corazones han estado casados con los deseos de la carne, y ellos son traídos a una relación salvadora con Jesucristo, el poder salvador de Dios. Ahora debemos seguir adelante, y quiero señalar, y quiero que sepan también, en Juan capítulo 10, el llamado soberano. Ya vimos en Juan 10 que se refiere a la muerte de Cristo. Quiero que se vea lo que se refiere al llamado del Espíritu. En Juan capítulo 10, versículo 1, Jesús dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un salteador. Él está hablando de todos los falsos pastores de Israel, los fariseos, que no fueron designados por Dios, que no dicen la verdad. Después están identificados en el mismo capítulo como ladrones, es decir, los que hurtan. En este mismo versículo, ladrones y salteadores, ellos no son el verdadero dueño de las ovejas. En el versículo 2 dice, pero refiriéndose al verdadero pastor, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Ese se refiere al Señor Jesucristo. Ahora miren el versículo 3. Aquí está el trueno de esto. A este abre el portero. Creo que se refiere a Juan el Bautista, reconociendo al Señor Jesucristo en su ministerio como un precursor, pero continúe leyendo. Y las ovejas oyen su voz, en referencia al buen pastor, el Señor Jesucristo, y llama a sus ovejas por su nombre, y las saca fuera. Versículo 4, ha sacado fuera todas las propias. Él va delante de ellas, y las ovejas les siguen porque conocen su voz.
Este es el poderoso llamado del Espíritu Santo. Es la voz del pastor. Y yo les dije anteriormente en esta serie sobre el redil de la comunidad y todas las ovejas que hay allí en esa comunidad comiendo, y el buen pastor llega a la manada y el portero lo deja entrar. Los ladrones y los salteadores están tratando de meterse ilegalmente por la parte de atrás, están siendo mantenidos fuera, y Cristo aparece ahora, llama a sus ovejas por su nombre, y al llamarlas por su nombre, esa oveja individualmente levanta su cabeza. Ese es mi pastor que me está llamando. Y detiene lo que está haciendo, comienza a separarse de las otras ovejas que estaban mezcladas con esta en el redil de la comunidad, y es atraída a la voz de su pastor. Ese es mi pastor que me está llamando, ese es mi nombre que está siendo llamado. Y luego llama a otra oveja, y esa oveja levanta la cabeza y se siente atraída por la voz del pastor. Y luego llama a todas sus ovejas, ninguna queda atrás en el redil de la comunidad. Vienen porque Él las llama, hay poder en ese llamado. Y así es con usted y conmigo. Es posible que estuvo en su dormitorio en su juventud cuando llegó el llamado, es posible que haya estado sentado en la iglesia, y de repente lo escuchó, lo vio, que vino a ver que usted es un gran pecador y Él es un gran salvador, y que Dios le dio oídos para oír lo que había estado escuchando todo el tiempo, pero ahora esto le llegó al corazón. Y mientras por un lado sigue sentado en ese banco, dentro de su corazón ha sido traído a Cristo. Y sus ojos se abrieron, sus oídos se abrieron, y fue más brillante que 10,000 soles. Usted al fin ha visto quién es Él y la oferta que se está haciendo. Se ve a sí mismo, ha visto quién es, cuánto lo necesita, y en su corazón ha venido a Cristo. Y cuando salió de la iglesia ese día, salió totalmente diferente a la persona que entró. Esa fue la obra del Espíritu Santo en su corazón. Y es la obra llamada, o es la oveja llamada por su nombre a la comunión gloriosa con Él. Recuerda Romanos 8, 29 y 30, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que Él llamó, o los que predestinó, llamó; a los que llamó, a estos también justificó; los justificó y a estos glorificó. Es la cadena de oro de la salvación, los 5 eslabones de la salvación. Aquellos con quienes Él comenzó en la eternidad pasada son con quienes concluye en la eternidad futura. No hay abandonos a lo largo del camino. Hay adiciones a lo largo del camino. Comienza con las ovejas, termina con las ovejas. Él los conoció de antemano, los predestinó, los llamó a sí mismo, los justificó en el momento de la conversión, y su glorificación es tan cierta que es puesta en el pasado como si ya ha ocurrido. Son glorificados a pesar de que ni siquiera están todavía en el cielo. Se habla de la certeza de todas las ovejas ante el trono de Dios allá arriba. Pero miren el versículo 5, en Juan capítulo 10, versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Federico Godet es un comentarista francés, señaló en su comentario sobre el Evangelio de Juan que narra la historia de un viajero escocés que llegó al Medio Oriente, que regresó a Jerusalén muchos años atrás y vio allí un pastor llevando su rebaño por un camino polvoriento, y se dio cuenta de cómo las ovejas seguían al pastor. Entonces caminó hasta el pastor y le dijo: vamos a hacer un experimento. Permítame ponerme su ropa y usted póngase las mías, y déjeme llamar a las ovejas. Así que el pastor sabía lo que iba a suceder, que las ovejas no seguirían a nadie más. Intercambiaron ropas, y así se puso la ropa del pastor, y el viajero escocés comenzó a llamar a las ovejas. Ninguna le creyó, ninguna levantó la cabeza, ninguna se acercará a él. De hecho, se mantuvieron fieles a su propio pastor. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí en el versículo 5. Al extraño no seguirán. Escuchen, la voz de Brigham Young no la van a seguir. La voz de Mahoma, no conocen la voz de un extraño. La voz del Papa, no seguirán. La voz de un falso profeta, no
Ellos no la seguirán, no la seguirán. Las ovejas solo siguen a su buen pastor. A. W. Pink escribe que un hombre del mundo escuche dos predicadores, uno que da la verdad y el otro dando el error, y él no puede discernir ninguna diferencia entre ellos. Pero esto está muy lejos de lo que ocurre con un hijo de Dios. Puede que sea un niño en Cristo, no calificado en controversias teológicas, pero instintivamente él detectará herejías vitales tan pronto como lo oiga. ¿Y por qué es esto? Él dice, porque en él mora el Espíritu Santo, y a un extraño no seguirán. Esta es la obra de Dios en nosotros. Él nos atrae, nos hace nacer, Él da el don del arrepentimiento y la fe, y comenzamos una unión, una relación personal, eterna, que transportará a todas sus ovejas a salvo a casa. Bueno, estas son verdades gloriosas, ¿no es así? Que el Señor le asegure la salvación de todas sus ovejas. No solo murió por nosotros, pero Él nos llama por nuestro nombre. Qué cosa más gloriosa que es ser una de sus ovejas, ser el objeto de su amor, para ser objeto de su atención. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hubo una vez una señora que estaba un poco aturdida y un poco retrasada mentalmente, y ella vino a su pastor un día y le dijo, hay dos hombres en pos de mí donde quiera que voy. Me subo al autobús y esos hombres están allí, me voy a mi apartamento y ellos me siguen. Y él pudo darse cuenta de que ella no estaba conectando todas las cosas bien en su mente. Y para hacerla sentir bien tranquila, le dijo, esos dos son los hombres de David. Y ella dijo, explíqueme. Bueno, el buen pastor nos conducirá a los pastos verdes, y él restaurará nuestras almas, y sin duda la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dijo, esa es la bondad y la misericordia que le están siguiendo donde quiera que va. Y ella fue tan consolada de saber que se trataba de dos jóvenes de David que la seguían, y quiera Dios que todos podamos estar en tal condición mental para contentarnos en la confianza de que nuestro buen pastor nos seguirá en cada paso del camino. Él no pierde una de sus ovejas, ni uno solo de nosotros perecerá. Y Él con seguridad nos transportará a nuestro hogar en la gloria. Él que ha comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O escuchar la voz del pastor. Tú dices, ¿has oído la voz de forma audible? Oh, no, es mucho más que eso. Es tan fuerte, es tan poderosa cuando nos llama y nos hace entender que ese es mi pastor que me está llamando. Y cuando se nos llama fuera de este mundo, estamos unidos a Cristo. Él pone la vida nueva en nosotros, saca el corazón de piedra y Él pone en nosotros un corazón de carne. Escribe su palabra en nuestros corazones y Él nos hace caminar en sus estatutos. Él pone su espíritu en nosotros. Todo esto es de Dios. Por eso cuando lleguemos al cielo y nos den las coronas, no las vamos a usar paseando, exhibiéndolas y diciendo, miren mi corona. No, las pondremos de nuevo a los pies del Señor Jesucristo, porque entendemos que Él es el que me eligió a mí, Él es el que me ha predestinado, Él es quien me compró en la cruz, Él es quien me ha llamado, Él es el que me atrajo, Él es el que me ha regenerado, Él es el que me trajo a una relación salvadora con Él. Lo único que he traído a la mesa es mi pecado, por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Y tomaremos nuestras coronas y las pondremos de nuevo a sus pies. Y este es el símbolo de que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Vamos a entender más claramente cómo es que hemos llegado a encontrar nuestro lugar ante el trono de Dios. Que todo fue orquestado en la eternidad pasada y llevado a cabo por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo entonces podremos decir, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.